Bien, señores, la isla de La Hispaniola, en su lado oriental, tiene una gran cordillera que se llama Cordillera Central, y en esa cordillera está la madre de las aguas. La madre de las aguas es una pequeña porción de terreno que se encuentra en la cima de la cordillera entre San José de Ocoa, Padre Las Casas, San Juan de la Maguana y San José de las Matas, en donde nacen, en línea de vista no es muy largo el trayecto, nacen los tres grandes ríos de República Dominicana. Pero estos grandes ríos vierten sus aguas, dos sobre el sur del país y dos sobre el norte. Sobre el sur, el río Nizao y el Yuna nacen muy cerca. Algunos dicen que nacen en los mismos manantiales y vierten sus aguas, uno hacia el Cibao, el Yuna, y el Nizao hacia el sur. Los yaques vierten uno yaque del norte y otro yaque del sur. El río Yuna tiene una particularidad, que irriga la mayor porción de tierras que produce arroz. Y tiene un nombre a partir de su llegada a la provincia Sánchez Ramírez, que es Cotuí. Irriga La Vega, San Francisco, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná. Son varias provincias que irriga el Yuna. De modo que los grandes productores de arroz, se dice que un porcentaje muy alto del arroz se produce en el Bajo Yuna. Tenemos a los productores de ese arroz y le damos la bienvenida a don Julio Abreu, a don Fernando Chávez, a Julio Cortorreal y a Carlos Alberto Guzmán, productores del Nordeste y de Villarriba, que se lee como el Bajo Yuna. Vamos a dejar que uno de ustedes nos explique cuál es la situación de los productores, qué necesitan, qué tiene que hacer el gobierno en esa área, ya que el arroz es el principal alimento de nuestros 10 millones de habitantes, más el hermano país. Ustedes delegan en Carlos Alberto Guzmán. Adelante, don Carlos. Sí, buenos días, doctor, buenos días, país. Bendecidos por el camino porque venimos acompañados de agua, que nos está faltando mucho, principalmente ahora que estamos colocando la segunda etapa de la producción de arroz. El problema que nos afecta a nosotros desde hace varios años es que en la primera etapa de cosecha de arroz del 2015, nosotros fuimos, se nos acercaron gente de una industria arrocera, Agromolinos Moya, para que le despacháramos arroz bajo la condición de que ya era el banco de reservas que tenía intervenida la industria. ¿Esa empresa es privada? Es una empresa privada. ¿Les compró esa producción? Sí. ¿A cuánto ascendieron esa operación? Nosotros le despachamos aproximadamente 200 millones de pesos. Porque ¿En cuántos quintales o fanegas? ¿Fue en cáscara o fue terminado? En cáscara. ¿Ellos tienen molineros? Claro. Entonces... ¿Les deben 200 millones? No. Estamos diciendo lo que le despachamos en total, más o menos. De nosotros y de personas que son... ¿Cuántos somos nosotros? Bueno, aquí habemos 4. ¿Cuántos más hay de lo que no están? Hay algunos 200 productores de arroz que están involucrados en la operación. Sí, porque nosotros le adeudamos a ellos. Ellos se acercan a nosotros. Ya el sistema de... Espérate un momentico. ¿Ellos les deben o ustedes les deben? Nosotros debemos a ellos, a los productores. ¿Por qué? Porque el sistema de ahora de venta del arroz es que ya no es como antes, que la persona venía... Es decir, que usted es productor y a la vez le compra a pequeños productores. Así es. Entonces, esa gente le compraron a usted y le restan una suma.
Sí, porque... Usted está tratando de explicarle al país y a esos productores que ustedes tienen el atraso con ellos porque a ustedes les deben. Sí, porque nosotros nos amparamos en el programa de pignoraciones del gobierno. ¿Quién le tiene pignorado? ¿El Banco de Reserva? El Banco de Reserva pignoró el arroz. ¿A quién? ¿A esa gente? A la empresa que estamos hablando, vendió el arroz y no nos pagó. Pero cuando pignoró, entregó un dinero. ¿A quién le entregó ese dinero? Ellos lo entregaron, hicieron, suponemos nosotros, porque esos manejos entre la empresa no los manejamos nosotros. ¿Cuántos restan? Ahora mismo hay alrededor de 160 millones de pesos que Mire, hay un problema que lo podemos decir con conocimiento de causa, que usted habla de 160, pero se olvida que cuando las cosas se alargan, las cuentas se aumentan. Eso implica que esos arroceros que ustedes le deben y ustedes que le deben a ellos y a otras instituciones, te están pagando capital e intereses. Por eso, esa deuda ha provocado problemas en sus clientes y en sus suplidores. Claro, no solamente capital e intereses, doctor, sino que estamos hablando del 2015, no sé la cifra exacta, cómo estaba la tasa de cambio, era el 46 algo. Porque estamos a 3 años del caso. Sí, entonces nosotros le debemos a empresas que venden agroquímicos, que nos venden en dólares, y hoy mismo el dólar está a 51 alto. Es decir, que esos 160 pueden estar multiplicados. Claro, es decir, por 5. Es decir, si eran 3 millones de dólares, ahora mismo estamos hablando y si que esos 160, que son 3 millones de dólares al 51, ¿cuánto ustedes le deben a esos pequeños productores? Le debemos un % ya bastante bajo, quizás un 25 o 30%. ¿Puede deberle 50? Quizás no, porque nosotros nos endeudamos, cogimos préstamos para ir pagarle a ellos, porque son de menores recursos que nosotros. Bien, hay un tema. ¿Quién puede resolver el problema? ¿El que le debe o el Banco de Reserva? El Banco de Reserva, porque fueron ellos los que... ¿Y por qué ellos no vienen aquí y le dicen que es el Banco de Reserva? Porque ustedes lo están defendiendo a ellos. Ellos fue que ignoraron. Ellos intervinieron la empresa, porque la empresa estaba... ¿Quién intervino? El Banco de Reserva. Ah, ellos intervinieron cuando hicieron la pignoración. No, antes de recibir la mercancía, ellos intervinieron la empresa para recuperarla porque estaba en crisis. Entonces nos llamaron a nosotros para que les suministraron la materia prima para ellos trabajar y recuperar la empresa. Ya intervenido por el banco. Claro que sí. Ya entendimos. Entonces el banco ignoró, vendió y lo soltó en banda ustedes. Claro que sí. Entonces digan lo que quieren. Después de nosotros haber hecho todas las diligencias posibles porque nos pagara la empresa, vinimos aquí con el interventor del banco allá, a la torre del Banco de Reserva en la Churchill. ¿Vieron a Lizardo? No, cuando eso estaba el señor Paniagua, era la administración anterior. Ramírez Paniagua, y tiene tanto tiempo eso. Es de 2015, ese que tiene 4 años y algo ya. Y bueno, entonces llegamos a una especie de acuerdo, pero no se cumplió. Ellos se echan para atrás. Si ellos pagan lo que están pagando es una deuda y ustedes no tienen que devolver título, ni garantía, ni nada, ¿verdad? No, ellos no deberían pagar el arroz que nosotros les suministramos. Eso es todo, ¿verdad? Claro que sí. El banco le debe el arroz. Sí, porque fueron ellos que se comprometieron a través de funcionarios. Y lo vendieron. A recibir y pagarnos el arroz. Lo recibieron, lo vendieron y no nos pagaron. Bien. Eso, lo único que me queda es, para que no haya que aclarar nada, es, si yo fuera el banco, yo le digo, ok, yo asumí una empresa, esa empresa la asumí, le pedimos a ustedes que nos den el arroz para sacarla del problema, ustedes me entregaron el arroz y nosotros lo vendimos y le sacamos la lengua. Esa es la impresión que yo tengo. Pues parece que es algo así. Si la empresa hubiera seguido trabajando, ahora mismo estuviera recuperada y nosotros no tuviéramos este problema. Y nunca le dieron un peso a ustedes. Por eso le dije al principio que nosotros despachamos alrededor de 200 millones. Y nada más quedan 160. Porque ellos comenzaron pagándonos. 50. Como se dice popularmente, nos envolvieron. Le avanzaron algo. Sí, íbamos despachándole y ellos no iban pagando. Pero que cuando una cosecha de arroz en un mes se despacha mucho arroz, casi en un mes y medio que claro, dura. En el Banco de Reserva. ¿Ustedes quieren añadir algo más? Porque sí, me parece que estamos cojos. Sí, doctor.
expresar lo siguiente. Esta situación que estamos nosotros en este momento atravesando, viviendo, pone en duda, yo diría que uno de los pilares fundamentales del sector arrocero, el Banco de Reserva, que es la pignoración, el programa de pignoración. Porque todo esto demuestra que el programa no es seguro. No es seguro un programa donde nos pones a nosotros a depositar lo que producimos, la materia prima, para que sea objeto de una pignoración, y luego entonces después a nosotros no se nos paga. Fernando? Sí. Mire, se me ocurre una pregunta. ¿Cómo cae el banco como pignorador? Cuando asumió la empresa, la otra empresa. Cuando ellos asumieron la empresa que querían... En el 2013, más o menos, 2012, 2013, tal como señaló Carlos Adalberto Guzmán, la empresa estaba atravesando por una situación financiera muy difícil, Agromolino de Moya. Y surge entonces en ese año un acuerdo entre el Banco de Reserva y la empresa Agromolino de Moya. Y en ese momento, que es 2 años antes del 15, ¿por qué ustedes se involucran con esa empresa? ¿Por qué es el ombligo que hay entre ustedes y esa empresa? En ese momento era uno de los proyectos arroceros más importantes del sector. ¿Ya ustedes estaban pignorando con ellos? Ya nosotros pignorábamos. ¿Y ya había avance de arroz? Sí, claro. ¿Ya ellos habían recibido? Sí. Y si el banco le dice, miren, ustedes tienen razón, pero hay un problemita, nosotros ese dinero no lo cogimos, lo usamos para recuperar esa empresa, ¿qué ustedes le contestarían? Bueno, nosotros lo que necesitamos es que nos paguen el dinero, porque nosotros tenemos que pagarle a los productores. Como dice Carlos Adalberto Guzmán, todavía hay deuda pendiente por pagarle a los productores y a suplidores. Bien, tenemos un minuto, hagan lo que ustedes quieran con su minuto. Un llamado que le queremos hacer a las autoridades, especialmente a la del Ministerio de Agricultura, porque todo esto aconteció, se desarrolló a la luz de las autoridades, especialmente del Ministerio de Agricultura. Hacerle un llamado para que nos reciban al señor administrador del Banco de Reserva, que le hemos enviado comunicaciones en diferentes momentos. Le pedimos que nos reciba, que nosotros lo que queremos es dialogar con él para que se nos pague este dinero. Bien. Julio Abreu, sí. Fernando Chávez, Sí. Juan Cortorreal y Carlos Adalberto Guzmán, productores del Nordeste, Sí, del Bajo Yuna, Si me dejaran hablar. Villarriba, perdón, Si me dejaran explicarles algo. dígame. En el 2014, el Banco de Reserva interviene en la factoría con un administrador llamado Cheri Jiménez. Del Banco de Reserva. El Banco de Reserva, después que hace el préstamo con Miguel de Moya, pone un administrador. Eso fue en el 2013. En el 2014, Cheri Jiménez intervenía en la factoría conjuntamente con Miguel de Moya, que era el que nos firmaba los cheques, tenemos todo, y nos indujo a tirar arroz, no a nosotros nada más, sino a todos los productores de la zona, que ya no iba a haber problema en la empresa de liquidez, como venía afectando ese problema de liquidez en la empresa, que ellos eran responsables. Lo hicimos así, nos llevamos de él, 2014 trabajamos ahí, parándonos y llegando y cumpliéndonos un poco, pero en el 2015 comenzamos a tirar la cosecha de primavera y no nos pagaron un centavo, la cual que el señor Adalberto Guzmán, que nunca había trabajado en esa empresa, es que entra a trabajar en esa empresa. Bien. Nunca había vendido, oiga bien. Y ahí lo amarraron con 40 y pico de millones de pesos.